Lo más conveniente siempre es usar en nuestro país todo lo que podamos, en todo lo que sea conveniente también, no desperdiciar, pero siempre eso es lo mejor, porque entonces agregamos valor a la energía eléctrica, siempre eso es lo mejor. Lo que ocurre es que no se puede usar de golpe, sobre todo los países exportadores de petróleo, por poner un ejemplo, los países árabes y todo, tampoco pueden usar todo el petróleo que producen en su propio país. Usan una parte y otra parte exportan. Por eso es que la exportación de energía hidroeléctrica siempre va a ser un complemento por un tiempo, por lo menos, por un tiempo. Y tenemos que tratar que eso sea así, inclusive yo estaba señalando una complementación entre la energía solar e hidroeléctrica con embalse, como tenemos nosotros, es ideal y eso nos permitiría tener una fuente renovable, sustentable de energía para todo el sistema eléctrico. Creo que somos prácticamente el único país en el mundo que puede decir que tiene un 100% de suministro eléctrico en base a energías renovables y sustentables. Entonces, eso es lo que tenemos que mantener. Pero la otra parte de tu pregunta era, bueno, cómo usar. Y bueno, justamente ahí tenemos que ver, hay muchas cosas que no se han analizado todavía o no se ha implementado. Se ha analizado, pero no hay planes. Eh, Hay que comenzar diciendo que la energía eléctrica es muy buena para la fuerza y la luz. No tanto para producir calor, pero sí para fuerza y luz, tanto en usos industriales, comerciales, domésticos, para fuerza y luz. Y allí hay un déficit entonces en el transporte. La energía eléctrica es muy buena para el transporte, particularmente el transporte masivo, y hasta ahora no se ha avanzado en ese campo. Pero bueno, eso podríamos analizar un poco. Desde luego en las industrias, en la producción hortifrutícola, por ejemplo, en muchos de esos usos es muy conveniente la energía eléctrica. No, conozco a grandes rasgos, pero conozco sobre todo a la práctica que no pasa nada. O sea, en el fondo el gobierno Abdo Benítez no ha fracasado en usar la energía eléctrica en el transporte. Y si vamos a hablar de electromovilidad en términos estrictos, técnicos, tendríamos que hablar de el transporte eléctrico masivo, ferrocarriles eléctricos para cargas y para pasajeros, que es muy conveniente, sobre todo en forma masiva, y la electromovilidad en base a ómnibus eléctricos, automóviles, motos, que también es conveniente, pero hay que tener un poco de cuidado porque las baterías, ¿no es cierto?, salen relativamente caras, duran relativamente poco. Bueno, pero también hay que avanzar en ese campo de los vehículos a baterías eléctricas, pero como digo, con un plan muy bien realizado. Yo te diría, no ha sabido concretar sobre todo absolutamente nada más que cuestiones que sirven quizás para un poquitito de propaganda y eso, pero que en realidad no pasa absolutamente nada. Si vamos a ver el transporte, digamos, masivo en base a tanto para cargas como para pasajeros, de luego no hay nada, ¿no? No hay nada. Han hablado mucho del tren de cercanía, pero no hay nada concreto y hasta ahora siguen hablando, pero no hay nada. También tenemos un proyecto muy lindo hecho por la COICA, la Cooperación Coreana, de un ferrocarril interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico, que sería una cuestión inclusive de soberanía fundamental, ¿no es cierto?, para que podamos exportar e importar al menor costo posible, porque el transporte ferroviario es mucho mejor que el carretero. Podríamos, de mucho menor costo, podríamos acceder al Pacífico, el gran mercado actual y del futuro, a mucho menores costos, a muchos menores costos. Entonces, pero tampoco, y fíjate que desde la Argentina, desde Resistencia, ya está la ferrovía, que está en proceso también de modernización, pero ya está. De nuestra parte, lo que no hay nada, ¿no? Está el proyecto hecho por la cooperación coreana, que los gobiernos que hemos padecido han sido incapaces de implementar. Tenemos una gran oportunidad por las dos cuestiones, porque la deuda es cero, porque se tiene que revisar la negociación. Son dos oportunidades que un gobierno
que sea patriótico, consustanciado con la ciudadanía, podría avanzar muchísimo, ¿no? ¿Qué es lo que debería hacer un gobierno que quisiera justamente traer beneficios para la ciudadanía? Tendría que contratar el 100% de la potencia de energía eléctrica, contratar el 100%, que al bajar la tarifa, ¿no es cierto?, al pagarse toda la deuda, va a ser mucho más fácil contratar todo. O sea, prácticamente con lo mismo que está pagando ahora ANDE podemos contratar el 100%. Pero vamos a estar disponiendo del 100% entonces nuestra parte, de la mitad, vamos a poner toda nuestra mitad y desde luego vamos a usar todo lo que podamos, pero el resto tenemos que exportar a precio de mercado, ¿no es cierto? Ejerciendo nuestra soberanía en territorio paraguayo, con leyes paraguayas, con jueces paraguayos, así se ejerce la soberanía y de esa manera podemos tener precios de mercado muy interesantes. Yo he calculado que podríamos pasar de los 700 millones de dólares de beneficio que tiene el Estado paraguayo a 3.500 millones, inclusive con cotizaciones relativamente modestas de los hidrocarburos. Entonces, se puede hacer perfectamente. Está además el acuerdo Lugo-Lula que si hubiera alguna duda, porque somos un país soberano, no somos provincia argentina, no somos Estado brasileño, somos un país soberano, pero si hubiera alguna duda, el acuerdo Lugo-Lula lo disipa totalmente. Establece que la ANDE puede exportar al mercado brasileño a la brevedad posible, dice. Eso se firmó en 2009, o sea que ya hace rato lo podía haber hecho y no, los gobiernos de turno que hemos tenido no han sido capaces de hacerlo, pero sí, eso establece ese acuerdo Lugo-Lula. Y también a terceros países, dice el presidente Lula, desde el 2023. Ahora, o sea, también es muy claro y de esa manera podemos vender no solamente a Argentina, a Chile, a Uruguay, a Bolivia, a quien querramos nuestra energía de Itaipú, apenas con dándole al Brasil el derecho de igualar la mejor oferta. Si ellos quieren quedarse con esa energía, tienen la obligación, es el derecho de preferencia de igualar la mejor oferta, con lo cual nos aseguramos tener el mejor precio de mercado, le exportemos al Brasil o a cualquier otro país. Entonces, en resumen, es muy fácil. Al presidente Lula, un presidente democrático, patriótico, simplemente le tiene que decir: apreciado presidente Lula, apliquemos lo que usted firmó, el acuerdo Lugo-Lula, y cuentas claras conservan la amistad. Entonces nuestro país comienza a ejercer la soberanía y vamos a tener todos esos recursos que nos va a ayudar muchísimo para lo que estamos hablando, para el transporte eléctrico, un transporte ferroviario que nos dé soberanía en salida al Pacífico, por ejemplo. Pero sería ideal, ¿no es cierto? Transporte también rápido en Asunción o entre Asunción y Ciudad del Este. En fin, todo ese tipo de cosas se podría concretar si ejerciéramos nuestra soberanía en Itaipú. Obviamente, al ser la tarifa de Itaipú mucho más baja, con mayor razón, ¿no es cierto? Con mayor razón, como te había dicho, de 700 millones de dólares al año podríamos pasar a 3.500, o sea, 2.800 millones de dólares al año más. ¿En qué habría que usar esos recursos? En mi opinión, en tres fines. Uno, en reducir la tarifa a sectores sociales carenciados, porque la energía eléctrica es un derecho humano, entonces mejorar la calidad de vida de los compatriotas que tienen dificultades económicas. Segundo, y mucho más importante, hacer más competitiva nuestra energía eléctrica para las industrias y las empresas que generan mucho empleo de calidad. Entonces podemos atraer inversiones que generen empleo de calidad. Ah, magnífico, porque de esa manera vamos a tener un gancho, un atractivo, además de ponerle el sello, como te estaba diciendo, de hecho con energía 100% renovable. Imagínate la atracción que puede ser una baja tarifa y un sello de calidad de la energía. Lo segundo, es el primer objetivo, usar esos recursos para entonces volver más competitiva nuestra energía, generar más empleo y mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas. Lo segundo, lo que dice el presidente Hernández es correcto, tenemos que mejorar la infraestructura eléctrica y tenemos que mejorar en generación, yo ya te adelanté, o sea, generación solar, que es muy competitiva en todo el mundo, es ideal con la energía hidroeléctrica con embalses, como nosotros tenemos. Entonces hay una complementariedad muy importante y bueno, que hay que comenzar ahora, porque eso lleva sus años, entonces
tenemos que comenzar a ampliar o a iniciar la generación solar. Hay muy pequeñas centrales solares en nuestro país, casi simbólicas. Bueno, tenemos que hacer una inversión masiva en generación solar, un buen complemento con la hidroeléctrica, porque la energía se puede acumular en el embalse Itaipú, de Yacyretá, Acaraú, Iguazú, etcétera. También tenemos que ampliar y fortalecer la infraestructura de transmisión, de transporte eléctrico, de transmisión, porque de esa manera vamos a hacer el canal de Panamá eléctrico. Las cargas eléctricas, estamos hablando de transporte de energía eléctrica, las cargas eléctricas van a pasar mayoritariamente por nuestro país con todas las ventajas que eso significa. Además de fortalecer nuestro sistema eléctrico. Y finalmente tenemos que fortalecer la distribución eléctrica, de manera que la finca campesina, indígena o productiva más alejada del país tenga un servicio de calidad, trifásico, que nunca se corte, y eso es muy fácil de conseguir. Tiene que tener un abastecimiento en círculo o anillado o por dos vías, de manera que si cae una línea, se abastece por la otra vía del anillo o del círculo. Así de simple. Entonces, se puede, pero claro, hay que invertir. Yo estoy de acuerdo que ese tiene que ser el segundo objetivo. Y el tercer objetivo de esa renta eléctrica, si sobra algo, yo estoy seguro que va a sobrar algo si exportamos a precio de mercado. Ahí está el transporte eléctrico, ¿no es cierto? El transporte ferroviario, comenzando con esa cuestión soberana tan importante, poder acceder al Pacífico a bajo costo con un ferrocarril eléctrico. Eso sería ideal, ¿no es cierto? También el transporte eléctrico en nuestro país, la movilidad eléctrica con un plan, inclusive no solamente de usar la energía eléctrica, sino de fabricar vehículos eléctricos en nuestro país. Ahí se vuelve mucho más interesante, pero también en otros fines, como la educación, la salud, no para suplir impuestos, pero sí para una infraestructura educativa a nivel de salud que por los meros impuestos nos va a llevar mucho tiempo. Entonces se puede acelerar un fortalecimiento del sistema de educación, salud, por ejemplo, y claro, los salarios, los medicamentos, todo eso se tienen que pagar con los impuestos, pero en resumen, esa renta eléctrica, esos 2.800 millones de dólares más que podemos obtener exportando nuestra energía que no consumamos a precio de mercado, hay que usar en reducir la tarifa eléctrica para generar empleo, para condiciones sociales, no para el que puede pagar y tiene recursos, no, ese tiene que pagar lo que cuesta. Segundo, para fortalecer el sistema eléctrico en generación, transmisión y distribución. Y tercero, para otras inversiones estructurales importantes como el transporte eléctrico, la educación y la salud. Bueno, están Brasil y Argentina, de hecho son los mayores compradores. Brasil, por ejemplo, pagó muy bien en el 2020 y 2021. Argentina pagó mejor en el 2022. Entonces depende un poco por... Chile también importa, ¿no? Pero los países vecinos y es más fácil. Brasil y Argentina son los principales mercados. Ojo, hay centenares de empresas comercializadoras, tanto en Brasil como en Argentina. Si nosotros hacemos lo que yo estaba recomendando, que la ANDE contrata al 100% de nuestra parte y licita o subasta en frontera, pero en territorio nacional, con leyes nacionales, con justicia nacional, bueno, ahí tenemos asegurado esa exportación a un precio justo. Sería exportar allí en la subestación Margen Derecha de Itaipú para la exportación a Brasil, o en la subestación Ayolas para exportar a Argentina, eventualmente Chile, Uruguay, inclusive haber una conexión con Bolivia, eventualmente Bolivia también. O sea, perfectamente podemos entonces exportar